Quiero ser. Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza. Las familias son diversas. Nuestros padres no tienen el mismo apellido y a veces ni siquiera tenemos el mismo color de piel que nuestros hermanos. Pero a todos nos conecta lo mismo: el amor que sentimos y que nos hace elegirnos. Esta elección hace posible la creación del vínculo más importante de todos, la familia. Y la adopción es un ejemplo de ello. Más que una firma, es abrirse para dar amor. En este episodio hablamos con una familia que decidió agrandarse y transformarse de la mano de un nuevo integrante. Sean todos muy bienvenidos a Quiero Ser, un podcast sobre adopción en Argentina. Danos la mano y animate a descubrir este universo con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. En este episodio vamos a hablar con Romina Artaza y Carlos Tevez, una familia adoptante. Primero queríamos saber por qué eligieron adoptar o qué los motivó a adoptar después de haber tenido un hijo biológico. La idea de adopción estuvo presente en mí desde la adolescencia. Y bueno, ¿no? Nos pusimos de novio, hicimos casarnos, formar una familia, ¿no? Ser padres, y en algún momento cuando se hizo difícil ser padres de forma biológica, se retomó algo que estaba, por lo menos, en mí. Y bueno, y así fue como empezamos a buscar al Auti para que Juan tenga un hermano. ¿Tenían alguna experiencia o conocimiento previo sobre el tema? No, la verdad que no. Nos tuvimos que interiorizar, pero la verdad que todo el camino que te lleva a inscribirte en el registro único de aspirantes y todo es bastante... no es tan complicado como suele pensarse, que todo implica mucho papelerío, mucha burocracia, sobre todo pensando en las edades también para las que uno se puede inscribir, o quiere inscribirse, mejor dicho. Entre otros factores que también te piden que dejes bien asentado cuando te vas a inscribir. Con esto que nos estabas contando sobre tu deseo ya desde la adolescencia, ¿ya desde ese primer momento tuviste un acercamiento, de ver charlas, conocer familias tal vez adoptantes, o fue ya en el momento en el que juntos tomaron la decisión? No, la verdad que en la adolescencia es como un ideal, un sueño, una utopía de pensar de que hay niños que no tienen familia, casa, afecto, sobre todo de ese lugar. Y después, cuando ya tomamos la decisión de estar en el registro, ¿sí? Para ser postulantes, la verdad que no. Quizás nosotros conocíamos a personas que fueron adoptadas, ¿sí? Desde ese lugar, ¿no? Nos podíamos imaginar algunas cuestiones, sí, cuando antes de tenerlo Juan y después de tenerlo, que se hizo difícil por la vía natural, leímos algunas cuestiones referidas a qué pasa con la adopción, por dónde pasa, o las dificultades que uno puede encontrar en la construcción de esa familia, de ese vínculo. Pero no. Y las familias, el contacto que tenemos con otras familias que por adopción, así lo llamamos, son más que nada virtuales, y después, digamos, haciendo el camino. Claro, fue después de empezar con esta aventura, se podría decir, que con tantas cosas que van surgiendo, empezamos a buscar contactos de otras familias adoptantes. Pero hasta entonces no habíamos ahondado mucho en información o más que lo que hacía falta para inscribirse. ¿Y esos contactos fueron como algo que necesitaban como para sacarse dudas o hoy en día los mantienen? Sí, en realidad fue más que nada para compartir o ver experiencias cercanas, toda la problemática que los chicos tienen, que no es que solamente se da en caso de chicos adoptados, obviamente las problemáticas hay en cualquier caso. ¿Lauti cuántos años tenía cuando la adoptaron?
estaba a punto, en realidad cuando empezamos el proceso de vinculación, estaba a punto de cumplir 4. Y cuando entre que empezaron el proceso y finalmente lo adoptaron y estuvo en la casa con ustedes, ¿pasó mucho tiempo? No, nosotros lo conocimos en diciembre de 2018 y ya para enero, que justo teníamos planificadas unas vacaciones en la costa antes de saber de la convocatoria para él, ya lo pudimos llevar con nosotros. Obviamente justo en el lugar donde íbamos iba a haber gente del hogar, los directores, que también de casualidad porque iban a vacacionar, entonces teníamos esa posibilidad de que ellos estén ahí cerquita, no porque compartimos nada, salvo una noche que compartimos con ellos, pero como para que estén ahí como referencia, más allá obviamente de autorización del juzgado y todo para llevarlo. Y después ya de que volvimos ya se quedó con nosotros definitivamente, pero eso a nivel, digamos, de convivencia, de estar con nosotros, pero lo que es sí, papeles o juicio de adopción, que son todas las instancias que vienen después, eso no, eso se tomó su tiempo. Con esto que venían contando al principio, ¿no? Volviendo un poquito más al comienzo del proceso, ¿ustedes tenían expectativas sobre todo lo que iba a ser el comienzo de todo un proceso que tal vez pensaban que era más corto, más largo, más difícil? Sí, expectativas o tal vez algún prejuicio. No, la verdad que no nos planteamos tiempos. Y tampoco yo, por lo menos, y creo que le pasó lo mismo, no había quizás miedos a cuestiones de niño, porque no sé si es niño, niña, ¿sí? Yo, por ejemplo, le tenía miedo que podría pasar a la noche en esa vinculación, ¿no? Uno piensa, ¿no?, que si fue desarraigado de su familia de origen, no es porque no fue... todos los derechos de esa criatura fueron vulnerados, entonces viven situaciones traumáticas. Quizás eso es lo que por lo menos a mí me pasó, y siempre pensamos, bueno, ¿no?, que nos llegue la posibilidad de vincularnos con un niño y que Juan tenga un hermano y cambiar la situación a una criatura antes de que nosotros lleguemos a una edad que estemos para otras cosas, no para criar, sí, digamos, eso sí, pero sabíamos que iba a ser largo y de hecho nos sorprendió que antes de los 4 años o a los 4 años cumplidos de habernos inscrito ya empezaron a surgirnos varias convocatorias, no solo por la UTI, sino antes por otro nene de 1 año, después en paralelo con la UTI por una beba, y después volvieron a llamar de otros juzgados. Sí, claro, y al estar en una vinculación obviamente no podíamos, nos dijeron en los mismos juzgados, no se puede participar de otras convocatorias o no podemos aspirar, digamos, a otra adopción. Claro, porque cuando estás vinculando, quedas tu expediente, como papás postulantes se corren, ¿no? Porque estás vinculando. Sí. Y bueno, justo estábamos vinculando con la UTI cuando surge la posibilidad de una beba. Bueno, pero eso les quiero decir que, digamos, a veces uno tiene ideas previas, pero después hay situaciones, también conocemos parejas que han estado 10 años y no los han llamado ni una vez. También hay situaciones en que, esto en parte hablando en función de lo que le pasa a los niños, que hay niños, por eso está muy bueno que ustedes puedan hacer programas para difundir información, difundir experiencias, para visibilizar y para justamente, si hay gente que por miedo o por prejuicios o por preconceptos no se animan, bueno, la información sí te libera de algunas cuestiones. Y hay niños que luego de haber pasado el trauma, de haber sido desarraigados de su familia de origen, tienen 3 vinculaciones fallidas. Entonces, los niños que están en los hogares desde los 3, 4 años y llegan 11, a veces más, con 3 vinculaciones fallidas, cuando logran, ¿no?, que establecer un vínculo con una familia y una adopción, después las situaciones que viven son complejas, porque es un trauma sobre otro trauma. Una vinculación fallida, o sea, para decirlo un poco más claro, empiezan a vincular con una familia,
ya sea monoparental o dos papás, dos mamás, o una pareja, y capaz que lo van a ver, lo van a buscar, y un día no lo van a buscar más. Y ese chico que espera o chica que espera a que lo vengan a buscar para salir a pasear, para conocerse, de repente le dicen no te vienen a buscar más. Y bueno, como dice ella, hay muchos casos de que no prosperan. Y esos chicos después, cuando por ahí empiezan una nueva vinculación, imagínate que están con una reticencia y por ahí predomina más el miedo a ser abandonado ser otra vez, abandonados porque otra es vez, el tal primer trauma se revive todo el tiempo cuando pasan esas situaciones. ¿Eso fue algo que ustedes se fueron dando cuenta de a poco o es algo que ustedes ya sabían y con lo que estuvieron atentos con su experiencia personal? No sé si sabíamos tanto. Nosotros no, por eso nosotros es como que también teníamos un ideal, un sueño y ganas, voluntad, pero no nos informamos de todas las situaciones que se podían generar. Que esas las vimos yendo al hogar, claro, a ver a Lauti. Claro, ese mes y medio. Las caras de los nenes cuando uno va, porque los nenes forman como una comunidad, son hermanitos del hogar. Del corazón. Y bueno, cuando por un lado se pone contento cuando uno de ellos está por poder salir con una familia, pero por otro lado también deben sentir, bueno, ¿cuándo me toca a mí? Y bueno, yo no me olvido más, ella supongo tampoco, de las caras de los otros nenes. No por Lauti en sí, sino por cómo estaban, si bien estaban cuidados, atendidos, escolarizados, van a los doctores, a los médicos, todo. Bueno, están ahí conviviendo, algunos ya más grandes. Yo no me olvido más que estábamos visitando a Lauti y miro de costado y había una nena sentada en la mesa observándome. 8 años tendría, no más. Grande. Más grande que Lauti, pero no más de 8 o 7 años. Yo estaba en cuclillas al lado de Lauti, hablándole, jugando. Y la nena, cuando me di cuenta que me mira fijo, la vuelvo a mirar y me dice, cuidalo, me dice. Con una cara que tremenda. ¿Ustedes tuvieron como la posibilidad de elegir o les asignaron a Lauti por sus características o porque... Perdón que te interrumpa. O tal vez fue como una conexión que ustedes sintieron, vieron y conocieron a todos y después... No. Los juzgados se manejan, los juzgados de familia, con cada niño que está en situación de abrigo primero, porque lo sacan de su familia de origen, y después, bueno, se busca el estado de adoptabilidad, si es que así lo consideran, después de evaluar se agota toda la posibilidad de familia biológica. La revinculación con su familia de origen. Una vez que eso no prospera, el juez a cargo, jueza, se encarga de dictar el estado de adoptabilidad. Y después para cada chico, por medio de los equipos técnicos de los juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, se busca una familia para ese chico. No es que una familia... Le dan un niño a una claro, familia, es al revés. Se busca una familia para un niño, porque prevalece el derecho del niño a tener una familia. Entonces se evalúan carpetas y es el juez el que toma la determinación. Claro. Me quedé con esto que contaron hace un ratito sobre la vez que estaban con Lauti, ¿no? Que estabas vos con él y que viste a esta otra nena. ¿Cómo fue el primer encuentro con él? Y bueno, el primer encuentro, bueno, fue muy esperado. Fue de nosotros dos solos, no con Juan. Y bueno, fue verlo a él chiquito. Estaba en el hogar, pero estaba como con la psicóloga, claro, en un lugar aparte, apartado. Si bien era como una casita, no es un lugar grande, pero bueno, él estaba como aparte. Y bueno, es presentarse. Siempre te sugieren por ahí que lleves algún juego o algo para integrarlo, algunas fotos. Y bueno, fue movilizante, sí. ¿Y el primer encuentro entre los dos hermanos, cómo fue? Lindo, Juan más grande, con otras expectativas. Y fue en la plaza, lo llevamos a la plaza, nos acompañaron del hogar, la asistente social del hogar, si no me equivoco, y después el organismo que tiene cada municipio en la Secretaría de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, y siempre va también un asistente social o un equipo, porque trabajan en equipo.
con el hogar y con el juzgado. No todos los juzgados trabajan de la misma manera. Y bueno, y nos acompañaron a la plaza y bueno, fue un ratito, ¿sí? Porque cuidan, ¿no? La emocionalidad de, en ese caso era del Auti. Pero bien, eso es un vínculo que se construyó distinto, muy distinto, desde otro lugar. Es como que se aceptaron automáticamente, para hacer una forma. ¿Y cómo fue la inserción en la familia o este proceso de adaptación de repente ser 3 a pasar a ser 4 y en un ambiente familiar? Bueno, como dijo ella, por un lado la relación con Juan, con su hermano, fue por otro carril, porque bueno, obviamente la responsabilidad de Juan no es criarlo. Y bueno, con nosotros sí, nos vamos conociendo, él se tiene que adaptar a nosotros, conocernos y nosotros también a él, con la responsabilidad de no minimizar todo lo que pueda él haber vivido, pero a la vez no darle vía libre para que todos sus inquietudes, por ejemplo, por decir sus caprichos, todas esas cuestiones que todo el niño trae. Y con Juan, bueno, fue por otro lado, hablando de la familia, como nombrás, es muy importante también todo el resto del grupo familiar. Tanto abuelos, tíos, primos, amigos, todo eso fue muy importante y por suerte en nuestro caso contamos con mucho apoyo. ¿Ustedes lo charlaron antes con Juan? ¿Le dijeron? ¿O un día o un par de días antes le comentaron la situación y de pronto apareció Lauti? Y un par de días antes no, pero después que tuvimos la primera entrevista con el juzgado le comentamos que estábamos inscriptos para adopción y que nos habían llamado por un nene de, bueno, en ese momento 3 años, y que bueno, que estaba la posibilidad de que se sume a la familia. ¿Y cuál fue la primera reacción? Juan, a ver, no es una persona muy expresiva así, pero él lo quería. Él lo quería en el fondo, capaz que no manifestó nada hasta verlo. Le hizo un video muy lindo y ahí tenía ganas de tener un hermano, claramente, y automáticamente se dio todos sus espacios. Por eso te digo, fue por otro carril. Imagino que en algún momento se presentaron dudas de parte de ustedes, de parte de ellos, tanto de Juan como de Lauti. ¿Cómo se sintieron para enfrentar esas dudas? Tanto las de ustedes, imagino, conversándolas entre ustedes, y cómo enfrentaron las que les traían ellos, ¿no? ¿Dudas? ¿A qué te referís con dudas? Dudas en general, por ejemplo, alguna inquietud que les haya surgido a ellos, algún momento en el que Lauti pudo haber preguntado, no sé, ¿por qué me adoptaron a mí, por ejemplo, y no a algún otro niño? No, con respecto a si eso yo creo que es lo principal, las dudas que pueda surgirle a él, o lo principal a considerar es las dudas o todas las inquietudes que va a tener él de acá hasta que se siga desarrollando, que llegue la adolescencia. Obviamente él va a tener un montón de cuestiones, ya empezó a plantear algunas cuestiones respecto a su origen hace no mucho. Y si bien él ya de chiquito, por ejemplo, cuando lo conocimos casi a sus 4, él ya hablaba perfecto, pero en ese momento no planteaba nada respecto a su vida anterior. Él había llegado al hogar alrededor de los 2 años y medio. O sea que no lo tenía presente, o en ese momento no lo expresaba en palabras, por lo menos. Y sí, le fueron empezando a surgir preguntas sobre su mamá biológica, sobre si nos empezó a expresar miedos de si algún día los va a poder conocer. Todo eso igual fue hablado en su momento con la jueza, con él presente, obviamente, que también lo entrevistó personalmente a él. Fue hablado con la jueza y la jueza le dijo: cuando vos quieras, cuando seas más grande, ahora no, pero cuando seas más grande, vení cuando quieras, le decís a papá, mamá que te traiga,
y yo te digo todo lo que vos quieras saber. Y bueno, más adelante veremos si... La idea de nuestra entrada siempre fue acompañarlo en todo el proceso, que no... Obviamente está su derecho a la identidad de conocer todo lo que quiera conocer. Y bueno, de ahí en más vamos a ver cómo surgen sus inquietudes. ¿Tenía dudas ni bien llegó o fueron como creciendo las dudas y las preguntas a lo largo del tiempo? Pasa que es muy complejo, sobre todo a la edad que Lauti llegó al hogar o la situación de abrigo. Entonces, muchos niños piensan que los padres lo dejan ahí en el hogar y que se olvidaron de ellos y después un día lo van a buscar. Entonces, algunos, no todos, ¿no? Distintas experiencias. En el caso de Lauti fue así. Hasta que de a poquito, en conversación, de forma natural, a medida que él preguntaba, a medida que surgían algunas cuestiones, se le fue aclarando que no era así. Hasta que, bueno, ya un poco más grande, la jueza le hace esta aclaración porque claramente, ¿no? Él sabía que él pregunta para saber por qué llegó al hogar. Y bueno, de este lado tratamos de... no le podemos dar a esta edad toda la información que necesita, pero es a medida que va preguntando, nosotros ir contestando. Que tampoco la tuvimos, tampoco nosotros mismos, toda la información, porque bueno, sí es una cuestión del juzgado que a veces no te la proporcionan. No sé si para preservar la privacidad de la familia de origen, para no invadirnos a nosotros de más cuestiones, porque uno también se siente, a veces te sentís mal por lo que él puede haber vivido y que uno no estaba ahí. Bueno, era una cuestión lógica, pero de no haber estado para protegerlo de ciertas situaciones. Imagino que fue un desafío enorme y que todavía lo es. ¿Qué aspectos o qué partes del proceso que llevan hasta ahora sienten que hubiesen hecho diferente o se hubiesen informado desde otro espacio y que ahora lo saben? No, yo creo que quizás sí, de no haber participado en grupos preadoptantes, quizás sí nos hubiese venido bien alguna charla o que circule mayor información o que nos llegue mayor información de las experiencias de todo tipo, de lo que le puede pasar a un niño que transitó un trauma de ese tipo, de lo legal, quizás sí, eso, pero después, cómo se fue dando la relación con Lauti y en el seno familiar, la verdad que al momento no me lo estoy cuestionando. Quizás más adelante sí, no lo sé. ¿Lauti tiene el apellido de ustedes? Sí, una vez que salió la sentencia de adopción, se puede rehacer, digamos, se vuelve a emitir el certificado de nacimiento, la partida de nacimiento, y con eso vas al registro civil y ya... Bueno, en el caso de él, la jueza, por ejemplo, le dio a elegir si quería cambiarse su apellido de origen, agregarle el mío, el de ella, y bueno, él decidió dejar su apellido de origen y agregar mi apellido, para tener el mismo apellido que el hermano. ¿Cómo fue el proceso cuando empezó el colegio, por ejemplo? Bueno, él empezó con nosotros, después de ese verano que empezó a convivir con nosotros, ya empezó sala de 4. Y bueno, no, él venía escolarizado, pero bueno, fue una adaptación nueva, como todos los nenes, todos nenes chiquitos y sí, era complicado en el sentido de que muchas veces que lo íbamos a buscar me dice, Lauti hizo esto, Lauti hizo el otro. Pero bueno, con Juan también nos pasaba, que nos decía, mirá que hoy Juan estuvo muy inquieto, no para de hablar, qué sé yo. Son situaciones que hay que atender. Y bueno, para él, después sí, ya con la pandemia. Entonces, eso fue sala de 5 preescolar, que empezó la pandemia y bueno, fue también como muchos otros, ¿no? No sé si decir lo retrasó, pero sí en la sociabilidad con los nenes. Aunque en eso, por suerte, nunca tuvo problema en la socialización con sus compañeros.
Con ninguno, ¿Con con sus nadie padres? y menos con sus pares. No, porque él estuvo con él en el hogar casi 2 años conviviendo con pares. Eso iba a decir, yo me quedé un poco con lo del hogar y con lo que dijeron de Hermanos del Corazón. Con esos niños que estaban en el hogar, ¿él tenía un vínculo, lo sigue teniendo, tiene una relación, una amistad? Bueno, él tenía un vínculo un poco más fuerte con un nene que le llevaba 2 o 3 años, y al cual siempre se acuerda, que incluso hasta hace poco, por suerte ese nene después se egresó del hogar, también logró una familia, y hace poco volvió a preguntar si lo podía ver. Ella había estado hablando en su momento le pasaba el contacto de la mamá adoptante de Demian. Pero bueno, no sé en qué localidad están, si están lejos, no hubo algo positivo. Porque a veces depende lo que ha vivido ese niño antes del hogar y durante el hogar. A veces los psicólogos o los terapeutas o todo el equipo que acompaña a los chicos a veces aconsejan que algunas cuestiones depende, ¿no? También cómo lo aborden, ¿no? Tienen que ser, ¿no? Como reconstruir de cero, para qué decir. Entonces, claro. Y bueno, en ese caso yo traté de hacer contacto con la mamá de este nene y no pude. Y lo que sí tenía también en el hogar era que, según lo que nos dijo después la jueza, que se decidió por nosotros, porque él tenía la figura de un nene más grande, que tenía en ese momento la edad que tenía Juan. La tenía como bastante referente y bueno, dado el caso que nosotros ya teníamos a Juan, por eso nos eligió a nosotros, por Juan, básicamente. ¿Cuándo fue el momento en el que Lauti les dijo mamá y papá? Y yo que me acuerde fue en ese enero que por ahí lo íbamos a buscar al hogar. En ese momento estaba con nosotros, pero lo llevábamos al hogar porque tenía que ir a su psiquiatra de ahí de la zona, un centro de San Martín. Yo lo que me acuerdo fue un viaje, cuando volvíamos de ese viaje hacia el hogar, que ahí me dijo papá, no sé si ella mamá, me parece que me dijo papá. No sé si vos te acordás de otro momento. No me acuerdo, puntual. Pero sí ya ellos no sé, pero en el caso del Auti fue como rápido, sí, en los primeros días capaz que, no sé si en la vinculación, no recuerdo, pero ya después el 8 de enero fue después de Reyes, Sí. que tuvo unos días con nosotros, y ya mami, y ya está, eso ya. Porque ellos, cuando vino del hogar, dejaron que esté durmiendo, fue en Año Nuevo, el 31, permitieron que ese 31 de la noche se quede con nosotros. Solamente fue el único fin de año que estuvimos los 4 solos, porque que no vaya nadie, no vayan abuelos, tíos, para los primer tiempo afianzar el vínculo. Claro, todavía de hecho no lo conocían. Porque se abruman, se asustan, se confunden. Ustedes piensan que en el hogar tienen un montón de cuidadoras. De hecho, en algún momento, ahora no me acuerdo el contexto, Lauti me dijo, ¿cuál era la cuidadora que era mi mamá en el hogar? Algo así me pregunté. Imagínense que tienen un lío en la cabeza los chicos. Entonces, en ese sentido, nos dijeron los primeros días, nadie. ¿Y a él cómo lo vieron esa primera noche que tenía su cama, no sé si dormirán juntos en la misma habitación, una habitación enorme en la que está con un hermano y de pronto está en un contexto totalmente nuevo? Bien. Imagínate que quieren todo, porque eso es otra cuestión que pasa. Quieren todo, capaz que en el hogar había una Play que era por horarios y no sé qué modelo y la compartían con los otros niños, ¿sí? Entonces en ese lugar es esto, ¿no? Empiezan a manifestar otras cuestiones porque de golpe quieren todo. Cuando es todo lo que lo vieron limitado o todo lo que tenían otros y él no, porque además en el hogar, en la fecha de fiestas, de los miembros, de los socios serían... Sí, son familias que ayudan, claro. Y que en fiestas, en cumpleaños o mismo cualquier domingo, los fines de semana, van a buscar a los chicos y se los llevan a pasear, los llevan a almorzar, a participar de una jornada en familia. Bueno, ni que hablar en un fin de año, Navidad,
ese tipo de fechas. Y con esto de que quieren todo en un primer momento, ¿cómo manejaban ustedes el poner límites en un principio? Porque por ahí entiendo que es difícil o cuesta más a lo que ya venían haciendo con Juan. ¿Les implicó una dificultad o fue algo que lo supieron manejar? No, de entrada lo que hicimos hacer, igual que como lo hacíamos con Juan. Obviamente sí, por ahí hay resistencia, sigue habiendo hoy en día en algunas cosas, pero la idea siempre fue que, digamos que en casa mandamos mamá y papá, a ver, dictamos lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se puede, los tiempos, y bueno, la idea siempre fue, más allá de su reacción, que mantenga, o sea, no tener una contemplación especial por que vino después o por lo que sea. ¿Volvieron al hogar? ¿Él tuvo ganas de volver o nunca más? No, los primeros tiempos sí, fue de a poco. Después vino pandemia, entonces la pandemia al no poder estar, ahí se fue cortando. No, y él ahora no pide, no. Lo que sí quería es poder tener otro encuentro con su amigo del hogar. ¿Crees que, creen juntos, el lapso de la pandemia fue como una ventaja o les sirvió de algo, tuvo algo bueno o fue todo lo contrario y les frenó todo un proceso que ustedes tenían planeado? No, tuvo algo bueno en nuestro caso, que fue, yo si bien seguí trabajando, bueno, ella también, por Zoom sobre todo, que yo estuve más en casa y bueno, obviamente ellos también salían poco o nada y se afianzó más esa vinculación intrafamiliar, digamos, de compartir mucho más todo el día con sus pros y sus contras, pero mayormente fueron pros. Después, bueno, sí, su lado negativo creo que fue el de todos, en cuanto a la escolaridad, que se retrasó un poquito. Bueno, pero a ver, fue eso más o menos lo común al resto de la sociedad. Pero yo creo que en nuestro caso fue, para la comunión intrafamiliar, digamos, fue bueno, tuvo ese lado bueno. ¿Qué expectativas tienen para su hijo en un futuro o cómo se imaginan que puede ser él en un futuro? Tenemos todas las expectativas, todas, y creo que se adaptó tanto y adquirió tantas herramientas desde las emocionales y potenció ya quizás las intelectuales que tenía, que estimo que va a poder cumplir los objetivos que él se vaya poniendo. Al momento siento y creo que él va a poder, con todos sus sueños, ideales, estudios, así que todas las expectativas como con Juan, exactamente las mismas. Sí, lo que tiene Lauti, que por ahí le da la razón a ella en tener ese optimismo, es que tiene un poder de adaptación tremendo, que lo ha tenido desde que nació. Y bueno, eso la verdad que yo siempre se lo admiré, los dos se lo admiramos, el poder de adaptación de Lauti a las circunstancias, a las cosas que no le gustan. Bueno, la verdad que no hay palabras para describirlo. Y ya para terminar, si tienen algún mensaje para alguien que nos esté escuchando, tal vez alguien que fue adoptado, alguna pareja o alguna persona que quiera adoptar, algún mensaje que les gustaría dejar para ellos. Que no cierren la puerta a poder adoptar a un niño o una niña más grande. Porque bueno, hay un lugar común, por ahí un pensamiento extendido que dice que si vos lo tenés de chiquito lo vas a criar a tu manera, porque o no tiene tantas problemáticas, y no es así, porque por ahí incluso un nene más chico, un bebé, lo que vive no lo puede expresar en palabras y a veces queda internalizado y después sale de otra manera. Así que bueno, yo diría eso, que no cierren la posibilidad de adoptar niños más grandes. Y yo decirles a aquel que quiere formar una familia que
que pueda hacerlo, que hoy en día hay distintas formas para poder hacerlo y que hay niños que están esperando una familia. Ese adulto que decide formar una familia, ¿sí? Formar una familia teniendo hijos, ¿no? En este sentido, la familia con hijos. Tiene que ser consciente de que se puede y si decide buscar un hijo vía la adopción, que tiene que acompañar a lo que necesita ese niño, de la medida en que pueda, ¿no? Pero es ahí, no priorizar o no pensar esto, de que ese niño me va a complacer algo que yo no pude, lo que sea, no. Es otra forma de entrega, de brindar, con todos los errores, dificultades, como en cualquier vínculo. Pero a mí me parece que se puede, que hay niños que están esperando y desde este lugar. Bueno, llegamos al final del episodio. Gracias, chicas. Gracias a ustedes por el tiempo, por abrirse también, porque sabemos que son historias delicadas y que son a veces con cargas de heridas como profundas. Así que gracias por el tiempo, por abrirse con nosotras y esperamos que los que nos estén escuchando lo hayan disfrutado como nosotras. Bueno, gracias a ustedes por difundir esto y bueno, éxitos. Queremos agradecerle a Romina Artaza y Carlos Tevez por hablar con nosotras y ayudarnos a ver la adopción en Argentina desde otro lugar. No te olvides de seguirnos en nuestro Instagram, @podcastquieroser, y entérate cuándo sale un nuevo episodio. Gracias por quedarte con nosotras. Yo soy Cande. Y yo soy Lu. Y esto es Quiero Ser, un podcast sobre adopción en Argentina. Este proyecto fue creado por Candela Alonso, Lucía Iglesias, Aldana Nichea, Dana Di Pietro, Aimé Ferrero y Julieta Torres. Escuchaste un podcast de la especialización en lenguaje sonoro de la Universidad Nacional de La Matanza.